escuché el lunes, 15 minutos creo, y luego Se ya cortó. como, Sí. Sí, algo que se Intenté hable con plan, No, pero sí, vamos a ver cómo, vamos a ver cómo hacemos para que la iglesia más adelante tenga su wifi, ¿verdad? Que va a ser para tema de iglesia, no para que todo el mundo se conecte, aunque desearíamos tenerlo para que todo el mundo se conecte, pero no va a ser así. Así que vamos a abrir la Biblia en Mateo 18. Padre, una pregunta nada más. Ahí en ese versículo del Salmo 20, al final del 9, dice salva Jehová. ¿Ese salva es un vive? Sí, de hecho, lo que es salva, lo que cuando aparece la palabra Selah, son como alabanzas que dice el salmista, ¿verdad? Y a veces tira, también en vez de decir Jehová, pone las siglas JH, que no es ya el de los Cristafari, Rastafari, ¿verdad? Sino que es más personal, ¿verdad? Y vamos a leer Mateo 18, ¿verdad? Y exactamente en el versículo 21. Versículo 21. ¿Me dicen cuándo lo tienen? ¿Amén? Ok. Realmente Mateo 18 comienza con una pregunta, como lo habíamos hablado, pero el 19, cuando lo vayamos a ver, también tienen preguntas muy claves, y realmente tenemos que saber, vamos a ver algo muy importante. Cuando estudiamos la Biblia, hay gente que dice, no, es que la teología envanece o la teología empobrece. Realmente la teología es el estudio de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Lo que usted tiene en la Biblia es lo que Dios quiere que usted conozca de Él. Y si usted no conoce a Dios, usted no puede amarlo como Él quiere ser amado. Entonces es importante estudiar, es importante tener una buena teología, es importante que cuando usted le pregunten qué significa tal cosa, tal vez usted en el momento usted dice, ay, ¿qué era lo que significaba? Pero usted puede llegar a la casa, usted puede estudiar la palabra y puede aclarar la respuesta. Entonces, capítulo 18 y a partir del 18 en adelante se notan ciertos temas teológicos muy, muy, muy importantes. Y dice el versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Versículo 22 dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. Una millonada le debía. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. No pidió misericordia, pidió paciencia. Y dice, y yo te lo pagaré. O sea, este hombre pensaba pagarle todo al rey, ¿verdad? Y dice 27, y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, agarrándolo, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Puro cuando Homero agarra a Bart Simpson, ¿verdad? Del cuello. Y le dice, entonces, su consiervo, postrándose a sus pies, esto es como volver otra vez al inicio, ¿verdad? Lo que hizo él con el rey, lo hace el consiervo con él mismo. Y le dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo, ¿qué? Te lo pagaré. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y recibieron a su señor todo lo que había pasado. Y entonces, llamándolo su señor, le dijo, versículo 32, siervo malvado,
toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor enojado, ¿cómo estaba el señor? Enojado. Habíamos hablado el domingo de la ira de Dios. Entonces el señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Yo creo que pasamos al otro capítulo porque ya estaba explicado. Ya está explicado completamente ese capítulo 18. ¿Ok? Pero si vamos a tomar ciertas cosas en consideración, ya habíamos hablado que el judío, ¿cuántas veces podía perdonar o cuántas veces establecía? 7 veces 7. El judío podía perdonar 3 veces, nada más. Ajá. Pero, obviamente, el Señor Jesús llega y nos dice que no son 3 veces en la vida, son 70 veces 7. Y el Señor dice en el versículo 22, en el 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante. ¿Ok? Esa palabra, ¿qué es lo que conlleva? Que es lo mismo, es semejante, es parecido, ¿verdad? El reino de los cielos es parecido a esto. ¿Y por qué el Señor habla del reino de los cielos? Porque Él vino para enseñarnos lo que en el reino de los cielos los mismos maestros no estaban enseñando. ¿Ah? ¿Qué pasaría? Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo empiezo a hablar de Alejandra? Yo empiezo a hablar de Alejandra, que a ella le gusta, no sé, un ejemplo, a ella le gusta el arroz con pollo y aparte de eso, ella vive, ¿verdad?, en tal lugar y a ella le gusta el color tal y a ella le fascina esto, le fascina lo otro, pero yo sin saber, Alejandra está en una esquina y Alejandra empieza a decir, no, Josué está mal, Josué está equivocado, a mí no me gusta eso, ¿quién le dijo que a mí me gustaba eso? Lo mismo pasaba con los judíos. Hablaban de un Dios del cual ellos no conocían y hablaban no de un reino, sino de un rey que iba a venir a juzgar a todos aquellos enemigos de Israel. Entonces, cuando viene Jesús, lo primero que hace es mostrar realmente cómo es el reino de los cielos. Y se acuerdan que el reino de los cielos es completamente diferente al reino de este mundo. El reino de los cielos es diferente a este mundo. Y dice el 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. ¿Quiso hacer qué? Cuentas. Ok, primero que todo, usted y yo estamos completamente en números rojos delante de Dios. Estábamos en números rojos delante de Dios. Si nosotros hubiéramos llegado sin Cristo al juicio, si nosotros hubiéramos llegado al juicio sin Cristo, Él hubiera dicho, ustedes me deben no 10,000 talentos, me deben miles de millones de trillones de cuatrillones de talentos. Y necesito que me los paguen. ¿Quién me los va a pagar? ¿Ah? Oiga, es la deuda externa de todos los años y más, ¿verdad? Y el Señor dice que es un rey que llega a hacer cuentas con su siervo. Dice la palabra en Isaías capítulo 2. Y es interesante porque esto el Señor lo vive mencionando en la palabra. Perdón, Isaías 1:18. Dice, lo mismo que dice Jesús acerca del rey que está en el reino de los cielos, es lo mismo que dice Isaías en el capítulo 1, versículo 18. Dice, venid luego, dice ¿quién? Jehová. ¿Y qué dice el versículo 23 de Mateo 18? Porque es como un rey que quiere hacer cuentas con sus siervos. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Cuentas. Y la palabra cuentas no es que usted va a llegar y le va a decir, Señor, usted me regaló 10,000 colones y me gasté 9,999 colones. Y no tengo cómo pagarle esos 10,000 colones. No. Entrar a cuentas, cuando lo habla en la palabra de Dios, es exactamente un momento íntimo donde el Señor quiere que usted exponga todo lo malo que usted ha hecho. Y este reino, en Mateo 18:23, dice que es como un rey que quiere hacer cuentas con sus siervos. Dice Isaías 18, y estemos a cuenta.
si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, si tu deuda fuere tan grande, y dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si usted, la deuda que usted tiene conmigo es grande, si usted viene a cuentas conmigo, da su cara, me enfrenta, se pone a cuentas conmigo, esa deuda que usted tiene conmigo, yo la voy a pagar. ¿Están conmigo? Dejen a Teo andando por donde quiera, pero yo necesito que ustedes se enfoquen. Si esta deuda, si estos pecados, porque el pecado es deuda, si tus pecados fueren como la grana, si tu deuda fuere tan grande, y aquí es un tema personal, ¿qué pecado es pequeño? Ninguno. ¿Qué pecado es grande? Ninguno. Pero dice, si tu pecado fuere, ¿verdad?, de una deuda grande, como la nieve serán emblanquecidos. Yo voy a pagar esa deuda. Pero Dios no puede pagar una deuda si usted y yo no entramos a cuentas con Él. Dios no puede perdonar un pecado si usted y yo no entramos a cuentas con Él. Usted no puede llegar y decir, es que Dios perdonó mi pecado que acabo de hacer. Es que Dios me perdonó. Es que Dios hizo esto, Dios hizo lo otro. No. Él no puede hacer absolutamente nada si usted primero no entra a cuentas con Él. Y la palabra dice en Mateo 6 que entra a tu cuarto, cierra la puerta, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público. ¿Están conmigo? Y dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Ese uno que está presentado, que había 10,000 talentos, hace referencia de toda la humanidad. Toda la humanidad. Ese uno que hace cuentas, que se presenta y que debe 10,000 talentos, hace cuentas de toda la humanidad. ¿Por qué razón lo digo? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, por cuanto todos tienen una deuda grande, por cuanto todos están manchados y están destituidos de la gloria de Dios, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí Jesús compara el pecado, aquí Jesús compara la ofensa, aquí Jesús compara el hecho de lo malo con dinero, con plata. ¿Y saben por qué lo hace? Porque eso es lo que la humanidad tiene como por alta estima. Eso es lo que la humanidad tiene como por sumo gozo. ¿Ah? Usted no está feliz si usted no tiene plata. Usted no está feliz si no han pagado las deudas. Usted no está feliz si usted no tiene lo que otros tienen. Y Jesús dice, ¿quién va a poder entrar a cuentas con el Rey? ¿Quién va a poder pagar la deuda que debe? ¿Quién va a poder llegar y decir, ¿sabe qué, Jesús? Yo no te necesito, yo puedo justificarme por mí mismo. Y además, Jesús se la pone fácil. Jesús le dice, no se justifique por los 613 mandamientos, justifíquese por los 2 mandamientos que yo le di. O por uno, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Puede usted decir que usted ama a su prójimo como a usted mismo? No me amo ni yo. Ok, ahora, dice Romanos 3:23, por cuanto todos, ¿cuánto es todos? Todos. Ok, y aquí está hablando exactamente de toda la humanidad. Y en esta condición todos estamos en bancarrota espiritual, todos. O sea, no, y ahora que leíamos el Salmo 20, ¿verdad? Él decía que la gente confía en carros, la gente confía en caballos, la gente confía en el banco, la gente confía en el esposo, la gente confía en el trabajo. Pero dice que aquellos que tenemos memoria de Dios estamos estables. Usted no se le puede olvidar eso. Usted no se le puede olvidar el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque en el momento donde usted se le olvida el sacrificio de Cristo en la cruz, usted va a quedar en bancarrota espiritual completamente. Nada lo va a llenar. Nada ni nadie lo va a llenar. ¿Ah? Dice Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estaban sin qué?
y alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la ¿qué? Promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Note esto. Aquí está en plural o en singular. Plural. Y aquí está en plural o en singular. Singular. Una promesa contiene todos los pactos. Una promesa, una sola promesa contiene todos los pactos que usted necesita. ¿Quién es la promesa? Jesús. Cristo. Y Pablo dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. No habla de que vamos a tener una visa para ir a Israel, ¿verdad? Y todos gratis vamos a viajar, sino que dice, este Israel está hablando del pueblo de Dios, el espiritual. Y dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, o sea, no conocían los pactos de aquella promesa. ¿Quién era la promesa? ¿Quién es la promesa? ¿Y quién será la promesa? Cristo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, ¿qué significa esto? La cruz de Cristo muestra al mundo que la gracia de Dios no es barata. La gracia de Dios no es barata. Y ahora voy a poner este ejemplo, y de verdad que es un ejemplo bastante razonable. ¿Cuánto le cuesta a una madre tener un bebé? ¿Cuánto? ¿Cuánto le cuesta a una madre tener a través de toda su vida? A través de todo el proceso. Ok, digamos, Antes, durante y después. De un montón. ¿Estamos hablando económicamente o estamos hablando? Todo. No hay Todo el dinero del mundo. Ah, No hay precio, Ok. no hay un monto establecido. En el trabajo nos damos un seguro, ¿verdad? Y ese seguro cubre una parte de maternidad. El monto que ellos estiman es de 2.500.000 que cubre, ¿verdad? Eso es lo que va a cubrir, pero puede irse muchísimo más para arriba la parte económica. claro, completamente. Y esto es lo interesante y es lo que les voy a decir. La gracia de Dios no es barata. Si a ustedes como mamás les ha costado mucho traer a la vida a un hijo, ¿cuánto le habrá costado a Cristo el precio por toda la humanidad? ¿Cuánto le costó a Cristo el precio de toda la humanidad? Si a una mamá le duele que un hijo le sea indiferente, ¿cuánto más le duele a Dios que la humanidad por la cual Él quiso morir, por la cual Él quiso dar su vida, no quiera nada con Él? ¿Ah? Y eso es lo que pasa. Y no hablamos de humanidad. ¿Cuántas personas sabemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solamente aquí hay 10 hijos de Dios. ¿Ah? Si una mamá le cuesta amorosamente llevar la vida de un bebé, de un niño, de un hijo, ¿cuánto le ha costado a Dios todo lo que nosotros hemos hecho? ¿Ah? ¿Cuántas veces el Señor nos llama y nos dice, recuerda de dónde te saqué, recuerda qué fue lo que hice yo por ti? La cruz nos muestra realmente que la gracia es más que cara. La gracia no tiene precio. El perdón no es barato. Y esto lo relaciona Jesús con el perdón. Y ojo, que Jesús no está hablando del perdón de Él, porque el perdón de Él dice que el rey le perdonó la deuda de los 10,000 talentos, pero Él no quiso perdonar al que le debía ciertas monedas. El perdón en total, cuando usted lo da y el que usted recibe de parte de Dios y de parte de la gente, no es barato. A la gente le cuesta perdonar. A usted y a mí nos cuesta perdonar. Pero realmente, ¿quién puede dar algo que es caro? ¿Quién puede dar algo que cuesta? Solamente aquella persona que lo tiene. Yo no le voy a pedir a alguien que perdone a fulano, a mengano, a sutano, si realmente no tiene esa cantidad en su vida. Dice la palabra, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona nuestra deuda, como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, a los que nos ofenden.
Usted puede decir, yo soy al que le perdonó mucho. Bueno, si Dios te perdonó mucho, es que te va a tocar perdonar también mucho. Si Dios a usted le perdonó mucho, es porque a usted le va a tocar perdonar. Y va a tocar perdonar fuerte. Usted dice, ay, esta frase es casi que un monumento para mucha gente. Que Dios lo perdone porque yo no puedo. ¿Ah? Sí. Como si el perdón suyo fuera más grande que el de Dios. ¿Ah? Como si a usted no se le perdonara más de lo que usted va a perdonar. Recuerde algo. Cuando a usted Dios le diga que tiene que perdonar, esa pequeña deuda no se compara con la deuda que usted tenía con Dios. Entonces usted no va a llegar a decirle al Señor, Señor, no puedo. ¿Cómo? Venga y entre cuentas conmigo y le enseño lo que usted me debía. Le enseño la contabilidad que usted me debía. ¿Ah? Claro. No, y el perdón no es una opción para los cristianos. No es opcional. No. El perdón no es opcional. El perdón no es opcional. El perdón es prácticamente un deber para todo cristiano. María. Sí, es un deber para todo cristiano. Y la otra también de que la salvación, a pesar de que es gratis, hubo un precio que se pagó. ¿Claro? Es que, no, vamos a ver, la salvación no es gratis. Es gratis porque a usted Dios no se la cobra. Pero hubo un precio. Y aparte de eso, la Biblia dice que el que quiera ser mi discípulo, que el que quiera venir conmigo, que el que quiera seguirme a mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. El negarse a sí mismo, con solo negarse a sí mismo, significa que hay un precio que usted tiene que pagar. Usted no va a llegar y va a decir, uy, es que estoy ayunando y esto agrada a Dios y esto me va a hacer salvo. No, por obras usted no va a ser salvo. Pero el seguir a Cristo por amor va a hacer de que usted tenga que dar la cara, o tenga que perdonar, o tenga que hacer X cosa que usted nunca estaba acostumbrado a hacer. De hecho, el seguir a Cristo es hacer cosas nuevas que usted nunca había acostumbrado a hacer. El seguir a Cristo es ponerle un significado nuevo a aquello que usted antes hacía como si nada. Como por ejemplo, respirar, caminar, correr, hablar con su familia, comer. Antes usted comía y usted tenía hambre y usted se podía comprar el pollo, la pizza, el arroz con pollo, el cantonés, usted podía hacer lo que quiera. Pero cuando usted viene a Cristo, usted dice, Señor, gracias porque has puesto alimento en mi mesa. No fui yo quien lo consiguió. Entonces, el seguir a Cristo es que usted va a empezar a pagar un precio, no para ser salvo, sino para ser como Cristo, para parecerse a Cristo, para seguir a Cristo. Usted no puede llegar y decir al final de su vida, uy, no tengo ninguna cicatriz en mi alma, no tengo ninguna cicatriz en mi vida, no tengo nada que me haga decir, seguí a Cristo. No, usted si es cristiano, usted va a tener cicatrices en su vida, va a tener muestras en su vida que van a decir, mira, esta marca me la hice, puro Pablo, ¿verdad? Me imagino a Pablo hablando con los discípulos de él. Esta marca me la hice cuando venía a Corinto. Esta marca me la hice cuando quería ir a Roma, pero no pude. Esta marca me la hice, este costado, aquí que me... es más, le voy a enseñar la espalda. ¿Ah? Y cuando llegó el cielo, esta me volaron la cabeza. Aquí. Y llega, y esto, cuando hablamos del precio, aquí lo está mostrando Jesús en Mateo 18, lo está hablando del perdón. No un perdón que solo da el Padre, sino que el Padre perdona para que podamos perdonar. Humanamente hablando es imposible perdonar, por eso la gente en el mundo camina más en rencor, camina más en dolor que en cualquier otra cosa. Ahora, Mateo 18, 25. Paz. Quiero agregar algo ahí. ¿Vale? En 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, permítame para que Ah. nuestro técnico, técnico. 2 Corintios 5. 2 Corintios 5:20, lo está buscando en el Antiguo Testamento, dice. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, pues rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios.
ahí son dos puntos, ¿verdad? Y a lo que voy con esto es que el sábado pasado lo hablamos en jóvenes de este versículo, ¿verdad? Primero, somos embajadores. La pregunta es, ¿cuál es el papel de un embajador? Hablando terrenalmente, ¿verdad? Los embajadores son una representación de cada uno de los países y además de eso tienen la oportunidad de rozarse con las autoridades de los otros países. Es decir, es una persona de poder y es una persona muy importante, ¿verdad? Ahora, nosotros somos embajadores del reino. ¿Cómo debe ser la actitud o cómo debe ser el comportamiento de un embajador en lo terrenal? Impecable, porque es el representante de un país, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debe ser nuestra actitud y cómo debe de ser también nuestro comportamiento? De la misma manera, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y hablamos sobre el perdón también, que hay distintos tipos de perdón que tenemos que vivir en nuestra vida. Primero, el perdón de Dios para entender el propósito de Dios en nuestra vida. Luego, perdonarnos a nosotros mismos para ver la obra de Dios en nuestra vida. Y luego, perdonar a otras personas para que las otras personas vean lo que Dios hace en nuestra vida. Y por último, llevar a esas personas a perdonarse con Dios. Para cumplir el propósito de Dios. Bueno, claro. ¿Verdad? Entonces, este versículo es muy bueno porque nos habla de esas dos cosas, tanto de cómo debe ser nuestra actitud y del propósito en sí de todo, ¿verdad? Y aunándolo con eso, acerca del perdón. Eso era. ¿Verdad qué interesante? Porque ahora que dice Adrián eso, en el versículo 22 de Mateo 18 dice algo que tal vez pasamos por alto y lo pasé, y perdón si lo pasé, pero es que es imposible que el Espíritu Santo nos revele todo o nos ilumine con todo lo que hay en la Biblia, nos explota la cabeza. En el 23, perdón, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. O sea, no eran personas ajenas al rey, eran personas que sabían cómo trabajaba el rey, eran personas que sabían cómo vivía el rey, que sabían la estructura del rey. No es lo mismo que venga una persona nueva y que diga, ay, es que Josué se ve tan buena nota, pero pase un año conmigo, pase 2 años conmigo para que vea, o sea, ya las cosas cambian. Y es lo mismo porque estos siervos conocían al rey. Estos siervos eran parte del reino. Leo, venga. ¿Están conmigo? Leo, venga. Ahora, dice en el versículo 25. Voy a ponerme así para. Dice en el versículo 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagara ¿qué? La deuda, ¿ok? O sea, imagínese cuánto le debía como para que él llegara y dijera, ¿sabe qué? No me basta con usted, quiero que maten a su familia, ¿verdad? Quiero que maten a su esposa, a sus hijos, porque usted me debe mucho. Vamos a Éxodo capítulo 22, versículo 3, y vamos a ver esto. Éxodo capítulo 22, versículo 3. Claro lo que dice. Pero si fuera de día, el autor de la muerte será reo de homicidio y el ladrón hará completa restitución. Si no tuviera con qué, será vendido por su hurto. Versículo 4. Si fuera hallado con el hurto en la mano vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Versículo 5. Si alguno hiciere pastar en campo viña y metiere su bestia en campo de otro, y de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. Versículo 6. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemar mieses amontonadas en pie en campo, el que incendió el fuego, pagará lo quemado. Versículo 7. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Versículo 8. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Versículo 9. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío,
la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble. ¿A qué? A su prójimo. ¿En qué se basa el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento se basa en que el hombre tenía que pagar todo lo malo que él había hecho. ¿Y era posible hacerlo? No. Por eso había que matar ovejas, por eso había que matar corderos, por eso había que hacer sacrificios para poder tratar de pagar o para poder tratar de amortiguar la deuda que se tenía. ¿Ok? Por allá escuché un hombre que dijo, es que cuando yo diezmo yo lo doy un poco más para que el Señor vea que le estoy pagando la deuda de la salvación. Nosotros merecemos realmente la muerte, o merecíamos la muerte porque la deuda de nosotros era impagable. El hombre no se imagina, al hombre no se le pasa por la cabeza cuánto le debe a Dios. Y usted sabe por qué normalmente como cristianos nosotros estamos bien. ¿Por qué como cristianos usted no ora, no diezma, no ayuna, no ofrenda, no viene a la iglesia? ¿Por qué como cristiano usted no lee la Biblia? ¿Usted sabe por qué lo hace? Porque usted no tiene idea de la deuda que usted tiene con Dios. Usted y yo no tenemos idea de la deuda. Creemos que merecemos tener trabajo. Josué cree que merece tener una esposa como Mónica. Josué cree que merece tener un trabajo. Josué cree que merece tener una iglesia. Josué cree que merece tener ropa. Josué cree que merece vivir. Cree que merece ver una familia en un futuro. Pero Josué no merece nada. Y hasta el momento en el que usted y yo no entendamos que no merecemos nada, es donde se nos va a hacer más hermoso y más grande el regalo de Cristo en la cruz. Porque si usted viene, como lo dicen por ahí, si usted nace en cuna de oro, usted no va a saber lo duro o la satisfacción de cada quincena cuando usted le pague. Porque usted toda su vida vivió bajo quincenas pagadas. Usted decía, uy mami, yo quiero comer esto, vamos. Uy mami, yo quiero ir a tal lado, vamos. Uy mami, yo quiero vamos. Yo quiero comprarme vamos. Pero cuando usted le dicen que tiene que trabajar, hay una película que yo creo que es un cover mexicano de un papá que es millonario, pero el mismo papá se declara en bancarrota para hacerle creer a los hijos que ya no tienen herencia. Entonces los hijos es, ay papi, pero ahora qué voy a hacer con la universidad y con el carro, ¿verdad? Lo interesante es que los hijos por primera vez tienen que empezar a trabajar y tienen que empezar a sudarse la gota gorda. Tienen que empezar a ver que realmente la vida no es color de rosa. Lo interesante es que al final de la película, el papá ve que los hijos aprendieron a trabajar, que se ganan sus propias cosas. Y lo interesante es que en una parte, uno de los hijos del Señor, ¿verdad? Uno de los hijos del Señor siempre tenía ideas de hacer tal empresa. Tenía ideas de hacer tal cosa, pero nunca las llevaba a cabo, porque no tenía necesidad de hacerlo. Pero cuando ya el papá se declara en bancarrota, empiezan a surgir las ideas. Y él empieza a establecer una de esas ideas que le dio la empresa al hijo, sin necesidad de que el papá le regalara la plata. Entonces, es interesante, le digo que la busquen, no me acuerdo cómo se llama, pero búsquenla. Nosotros los algo así se llama. Es mexicana. Igual hay una española, pero... Pregúntale a Rose, por favor. Ahora, Rose, usted me la puede buscar si me hace el favor. Ahora, ¿qué pasaría si realmente usted y yo tuviéramos que pagar la deuda de la salvación? ¿Qué pasaría si usted y yo tuviéramos que pagar la deuda de la salvación? ¿Ah? ¿Qué pasaría si el Señor dijera, bueno, no quiere usted mi salvación, no quiere usted a mi hijo? Bueno, de la cara. Venga a cuentas. Yo quiero que usted me pague cada una de las cosas que usted tuvo en la tierra. Es más, págueme el aire de un segundo, nada más. Quiero que me pague el aire de un segundo. ¿Cómo usted le va a pagar a Dios el aire de un segundo? Nosotros los nobles. Los mortales. No, así se llama, nosotros los nobles. Ok. Qué dicha lo que da. Versículo 26 de Mateo 18. 26 de Mateo 18. Dice, entonces aquel siervo
postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Era interesante porque él no podía pagarle nada, pero nótese cómo él estaba delante del rey. ¿Cómo estaba el siervo delante del rey? ¿Ah? Arrodillado. Arrodillado, postrado. Entonces, cuando hablamos de la gente que se postra, es en señal no solo de reverencia, sino es en señal de impotencia. Este hombre le suplica postrado porque era imposible que le pagara De sumisión. todo. Es imposible, usted no tiene nada que reclamarle a Dios. Por eso el jueves pasado hablábamos sobre el decretar, el establecer, el declarar, ¿verdad? Son palabras que usted lo pone en una situación donde usted está tú a tú con Dios. Pero usted y yo no estamos tú a tú con Dios. No se le olvide eso nunca. Usted no está tú a tú con Dios. Usted siempre va a ser siervo, usted va a ser hijo y usted va a tener que vivir su vida postrada delante de Dios. Y usted dice, pero no entiendo, Dios me ama así como soy. No, Dios no lo ama como usted es. Por eso murió en la cruz por usted, para que usted no sea como usted es. No sé si me estoy dando a entender. Hay gente que dice, es que Jesús murió en la cruz y nos ama a todos por igual. No, Jesús no nos ama a todos como somos. Todos somos hijos del Señor en la vida. Todos somos hijos de Dios. No. Si Jesús nos hubiera amado tal y como somos, ¿para qué muere en la cruz? No. Jesús a usted no lo ama tal y como usted es. Jesús lo ama, Dios lo ama a través de los ojos de Cristo. Pero si usted no tiene a Cristo, Chao. ¿lo puede amar? Soy hijo. No. Si no tengo a Cristo, no soy hijo. Así de sencillo. Ahora, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia de mí. Ahora, ¿le hubiera sido imposible pagar la deuda? Sí, y aún así se atrevió a decir, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo. Tras de que le debía, es mentiroso, ¿verdad? Porque esto bien representa la deuda de nuestra vida, los pecados, que nunca lo vamos a poder pagar. Ahora, esto es lo que nos diferencia entre las demás religiones, que es importante. Esto que pasa aquí es lo que nos diferencia de las demás religiones. Las demás religiones tienen el poder de pagar una deuda imposible. Hablemoslo de la religión más cercana que tenemos, el catolicismo. ¿Cómo hacen ellos para pagar la deuda de ellos delante de Dios? Rezar. ¿A través de qué? Horas. No, De los rezos. no. Indulgencias. No. De confesar los pecados al Padre. La forma en la que ellos pagan la deuda que le deben a Dios es a través del purgatorio. Sí. Ellos mueren, y si usted no fue un buen cristiano, y si usted no llegó al nivel del cristiano como Pablo, usted va para el purgatorio. Y según ellos, entonces la salvación de Cristo en la cruz no vale, sino que a partir de ahí ya son sus oraciones. Y entre más usted le eche, ¿verdad?, a la Virgencita y a la Negrita y al Papa y al sacerdote, usted va a ser salvo. Y en el caso de los hinduistas, en el caso de los mormones, en el caso de los budistas, en la mayoría de las religiones hay reencarnación. ¿Y usted sabe para qué es la reencarnación? Para pagar la deuda. Pagar una deuda, que ellos saben que tienen que pagar una deuda. Ellos saben que tienen que pagar una deuda. Y esto es lo que nos diferencia de las demás religiones. No podemos pagar nuestra deuda. No podemos pagarle a Dios el sacrificio de Cristo en la cruz a través de nuestras obras. Usted no va a ser salvo si diezma, si ayuna, o se ofrenda, o si viene a la iglesia. Usted es salvo si usted cree en Jesús como su Señor, su Salvador, y cree en la doctrina y en los fundamentos de los apóstoles. Ahora, otras religiones dependen de sí mismos para salvarse. Nosotros conscientemente reconocemos nuestra deficiencia y pobreza para salvarnos, por lo cual solo dependemos de su perdón para salvarnos. Por eso a la gente le queda tan complicado. Usted quiere recibir a Cristo, usted quiere tener a Cristo en su vida, usted quiere ser salvo. Sí, pero es que no tengo plata en este momento. Usted quiere de verdad tener la salvación de Cristo.
Sí, pero es que no sé qué hacer. Yo no estoy dispuesto a hacer más cosas. ¿Usted cree que el acto de ir a la romería no es un acto de un sacrificio humano? ¿Ah? Ojalá tuvieran ese acto de sacrificio humano la mayoría de evangélicos. ¿Ah? Ojalá tuvieran ese acto de decir, o sea, los católicos caminan casi 4 a 5 a 6 a 8 horas. Hay gente que camina 24 horas para ir a ver a la negrita. Arrodillados. Arrodillados. Y cuando Dios viene no digo que los evangélicos sean la religión del cielo, no, pero somos los que estamos un poquito más cerca de la verdad. Y cuando Dios viene y te despierta en la madrugada, ay Señor, qué pereza. Y cuando Dios te dice ayuna, ay Señor, tengo hambre. Y cuando Dios te dice, no sé, te llama y quiere estar contigo, ay Dios, no puede ser otro día. Se nos complica tanto sacrificarnos. Y no es pagar una deuda, es que el Señor quiere estar con nosotros. Versículo 27 de Mateo 18. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y ¿qué? Le perdonó. Obviamente esto nos dice algo más. La palabra soltar, obviamente estaba encadenado, estaba amarrado. Este hombre ya lo tenían como preso, ya lo tenían, es más, el verdugo ya estaba afilando el hacha. Y un hacha tanto para él como para toda su familia. Y esto no quiero decir que haya una maldición generacional en esto, no. Quítese esa idea. No existen maldiciones generacionales para el que cree en Cristo. No, que no. Porque si existieran, entonces toda la Biblia estaría equivocada. Y dice que le movió misericordia. Romanos 6, 19. Oiga, Romanos, ¿viste Romanos? Sí, está esto. Romanos 6, 19, vamos a leerlo hasta el 23. Sí. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad. ¿Somos qué? Débiles. Así que, así como para iniquidad presenten sus cuerpos, sus miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. O sea, usted cuando andaba en el mundo y le decían, vamos a salir, sí, pero ya son las 10 de la noche, no importa, Apenas vamos a está tomar, empezando. apenas está empezando, traiga pan nada más en la mañana, le decía más de una mamá, ¿verdad? Yo más de una vez llevé pan a la casa. Para humanizarla. Ya más de una vez yo llegaba y decía, mami, aquí está el pan y el café y los huevos. Vale, pinto con pollo. Llevaba el pan para matar el olor y todo. Y Pablo dice, ustedes en la inmundicia, en la iniquidad, presentaban sus cuerpos como sacrificio. O sea, nunca hemos dejado de presentar nuestros cuerpos como sacrificio. Para el pecado nos sacrificamos. ¿Ah? Para el pecado, más de una persona durmió en el bar y al día siguiente tenía que amanecer en el trabajo. Y así como salió del bar, ¿verdad? Se fue al trabajo. ¿Ah? Entonces dice Pablo en el versículo 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten vuestros miembros para servir, ¿a qué? A la justicia. A la justicia. Vamos a ver si sigo acá. Porque cuando eran esclavos del pecado, ¿eran qué? Libres Libres acerca de qué. de la justicia. Ok, entonces estábamos en pecado y éramos libres, o sea, no teníamos nada que ver con la justicia. No teníamos absolutamente nada que ver con la justicia. Y Pablo dice en el versículo 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Cuántos se avergüenzan de la vida que pasaron? ¿Por dónde Dios los sacó a ustedes? ¿Qué hubiera pasado si en el momento más vergonzoso, más pecador, hubiera llegado alguien que lo conozca? Bueno, ¿Ah? testimonio. Porque el fin de estas cosas es que Muerte. muerte.
Versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado, ¿cómo estaba el siervo? ¿Se acuerda que el Estaba rey libre de justicia. soltó al siervo? Estaba atado. Estaba atado. Y dice Pablo, mas ahora que ustedes han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? Santidad. La santificación, como fin la vida eterna. Ya, Dios nos liberó, ¿para qué? Para que fuéramos, ¿qué? Santos. Santos. ¿Para qué para qué el rey perdona al siervo? Para que él siga perdonando. La santidad es esto, simple y sencillo. La santidad no es una vida de perfección, la santidad es imitar a Cristo. ¿Qué quería el rey que hiciera el siervo? Que imitara ¿qué? Su misericordia. En Mateo 18:23, no lo busquemos. En Mateo 18:23, el rey suelta al siervo. ¿Ah? El rey suelta al siervo. ¿Y qué pretendía el rey que hiciera el siervo con el que le debía? Que él tuviera ¿qué? Misericordia. Si Dios te liberó del pecado es porque Él quiere que imite usted lo mismo que Él hizo con usted. ¿Y qué le ha hecho Dios con usted? No solo ha tenido misericordia, Dios ha sido bondadoso. Usted tiene que ser bondadoso con los demás. Dios ha sido generoso, usted tiene que ser generoso con los demás. Proveedor. ¿Ah? Dios ha sido proveedor. Y si usted puede bendecir a las personas, hágalo. ¿Cómo usted va a decir que vive en santidad cuando usted no imita lo que hizo Dios por usted? No me refiero a salvarlo, me refiero a perdonarlo. Usted no puede llegar y decir, gracias Dios porque estoy dando frutos de santidad, solo porque viene a la iglesia, solo porque ora, solo porque ayuna, solo porque diezma, pero cuando está en relación con la gente, usted no tiene nada de Dios en su vida. Se ríe de las calamidades que le pasen a las personas. Se ríe de los problemas de las personas. ¿Y sabe qué es lo más duro de la santidad? ¿Sabe qué es lo más duro de la santidad? Lo más duro de la santidad es salirse y ser diferente en la sociedad. Eso es lo más duro. Si la gente no nota que usted es cristiano, si no es porque usted se lo dice, algo anda mal. Si la gente no nota que usted es cristiano por sus frutos, hay algo que anda mal. Yo creo que mantenerse bien duro también. Claro, pero es un tema, es que no es un tema, es más, usted puede ver a un cristiano que ande vestido de negro todo el día y usted dice, no, él jamás puede ser cristiano. Pero cuando usted se da cuenta, él sí sale a la calle a darle comida a la gente, él sí bendice a los demás, él cuando tiene chance ayuda a los demás, él está a disposición de los demás, él perdona a los demás. ¿Ah? Versículo 23, termina en eso y dice, porque la paga del pecado ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida Vida eterna en Cristo Jesús. Dios perdona nuestros pecados. Y termino con estos versículos, no los busquemos, pero sino que los voy a ir diciendo, es que son varios, entonces no los busquemos. Para los que están apuntando, Salmo 103, versículo 12. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Cuánto está lejos del oriente el occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El Salmo 130, versículo 7. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Dios no murió en la cruz por algunos pecados, Dios murió en la cruz por todos los pecados. Jesús murió en la cruz por todos los pecados, perdón. Isaías 1:18, que era el que hablábamos ahora. Vengan luego, dice que hoy estemos a cuento. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana blanca. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 26 de Mateo 18.
Dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Vamos a Colosenses 3:13. 3:13. Sí. ¿Es lo que dice? ¿Cómo tenemos que ser? ¿Ah? Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros tenemos que ¿qué? Hacerlo. O sea, usted no puede tener, usted no está justificado a no perdonar. Y voy a tratar de ir rápido en el versículo 29, en el versículo 28, perdón, de Mateo 18. Entonces su consiervo postrándose le rogaba diciendo, ten misericordia y yo te lo pagaré todo. Versículo 29. 30, perdón. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Esto es impresionante porque nosotros queremos ver que la gente reciba el castigo por el cual nosotros pedimos perdón. Más de una persona llega y dice, ojalá se muera. Ojalá que se muera. Esta persona no tiene perdón. Esta persona no tiene perdón. Versículo, ¿ibas a decir algo? No, que iba a decir que a veces como queremos, que es lo que usted dijo, queremos que las otras personas reciban el castigo por el perdón que nosotros recibimos. Exacto. Y el versículo 31, versículo 31 termina diciendo, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. ¿Recuerdan el jueves pasado que hablábamos que cuando alguno de tus hermanos te ofende o peca contra ti, usted tiene que ir a hablar con él? Este es el mismo caso, porque dice sus consiervos. Cuando yo veo que David está haciendo algo malo, lo que yo tengo que ir a hacer antes de yo hablar con David es ir a orar por David. ¿Están conmigo? Ajá. ¿A dónde fueron los consiervos? ¿Acaso le fueron y dijeron, hey David, es que usted está mal? ¿Por qué? Porque terminamos echando a la gente de la iglesia. En cambio, estos consiervos dicen que se entristecieron mucho. ¿Qué pasa cuando usted ve que un hermano de la iglesia está cometiendo algo malo? ¿Cómo reacciona usted? Qué rico, le voy a ganar el puesto, ¿ah? Qué rico, me van a hacer el líder, qué rico, voy a empezar a predicar. Cuando uno de los consiervos ve que están haciendo las cosas mal, el corazón de un verdadero siervo es tristeza, es dolor. Dice la palabra que cuando Nehemías escuchó que las puertas de Jerusalén estaban destruidas, se puso ¿qué? Triste, se dolió. Nosotros se nos ha olvidado el dolor ajeno, se nos ha olvidado el entristecernos por lo mal que está pasando la gente, dentro y fuera de la iglesia. Y dice que refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Usted habla con Dios y le pide a Dios que ayude a sus hermanos aquí en la iglesia. Usted ora por la gente de la iglesia, usted ora por los vecinos, usted ora por la gente que usted conoce. ¿Ah? Estos consiervos no se hicieron de la vista gorda. Estos hombres llegaron y fueron directamente a hablar con el rey. Versículo 32, perdón. Entonces, después de que los consiervos hablaron con el rey llamó a este señor, a este siervo, y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque tú mismo me rogaste. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando usted diga, Señor, es que no lo perdoné, yo perdono a todos menos a ese? ¿Cuál es la reacción de Dios con nosotros? ¿Nos va a llamar siervos buenos, fieles? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuál va a ser la reacción de Dios con nosotros? Versículo 33. Dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Versículo 34. Entonces su señor enojado. ¿Cómo estaba Dios? ¿Cómo está Dios? Enojado. Hasta la fecha, el más pequeño pecado que usted haga, Él se enoja. Él no dice, ay, vea. ¿Ah? No es más, yo me imagino esta escena.
del bebé que llega y llena toda la pared que habían pintado con un pailo permanente, ¿verdad? Y haciendo un desastre. Y mucha gente es, ay, véalo, sus primeros grafitis. Ah, la palabra es muy clara, iglesia. La palabra es muy clara. Si usted conoce a Dios, si usted peca, Dios no tiene misericordia. Si usted conoce a Dios y peca, Dios a usted no puede llegar y decir, venga, vamos a limpiar la pared juntos, ¿no? Si usted realmente no se ha arrepentido del pecado, Dios no tiene misericordia de usted. Porque la palabra es muy clara. La ira de Dios se hace visible desde el cielo. ¿Iba a decir algo, mujer? Sí, Romanos 14. Ajá. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos. Un momento. Y si para el Señor vivimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó y volvió a vivir para que el Señor... para ser Señor de los muertos, así como a los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Muy bien. Todos vamos a compadecer. El tema es cómo usted quiere encontrar al rey. ¿Lo quiere encontrar amoroso o lo quiere encontrar enojado? ¿Ah? Voy terminando. Romanos 1:18, y era el que habíamos hablado la vez pasada. Porque, como está escrito, 1:18, perdón. Porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Juan 3:36. Nos queda uno nada más. El que cree en el Hijo tiene que, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre ¿qué? Sobre él. Algo muy importante. Este tema, o esta palabra, creer, el que cree, esta palabra no se refiere a algo que se hizo, sino a algo que se hace. Esta palabra no se refiere a algo que usted hizo y que usted dijo, es que yo creo en el Hijo de Dios, yo creía en el Hijo de Dios, yo hice la oración en una vez que vino, no sé, Luis Palau, ¿verdad? Ahí al Paseo Colón, y yo oré y yo hice la oración, ¿verdad? Y fui salvo. Yo fui salvo. Esta palabra está relacionado, el que cree está relacionado en el tiempo actual. Y el tema de creer no es solamente decirlo, sino es obedecer. Más allá de obedecer, es exactamente lo que habíamos hablado de la santidad. Lo que Dios te dio es lo que usted tiene que dar. Usted le dice, Señor, pero ¿cómo hago esto? Y el Señor va a decir, yo ya te lo di. Yo ya te di los recursos exactamente para que seas testimonio aquí en la tierra. Y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En el momento donde usted rehúse imitar a Cristo, rehúse hacer algo que Dios quiere que usted haga, Dios no va a tener misericordia. Dios no va a tener misericordia. Termino con el 35, 18:35. Dice, ya después de que el rey mandó y puso los verdugos, ¿verdad?, a afilar el hacha, versículo 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Si alguien dice que no puede perdonar, esa persona que no puede perdonar tiene que acercarse más a Dios. Tiene que acercarse más a Dios. Por más que usted le diga es que tiene que ir a consejería, a psicología, ¿no? La psicología es como la expiación, cubren solamente lo malo. La psicología nunca te va a enseñar exactamente cómo usted tiene que hacer las cosas. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Mateo 6:12 dice, y perdonad nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque el versículo 14 dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, vuestro Padre perdonará las suyas. Mas si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco ustedes pueden perdonar. Tampoco vuestro Padre perdonará tus ofensas. Y dice Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuviere misericordia. Vamos a entrar, a partir del próximo jueves, vamos a entrar a Mateo 19 y Mateo 19, para aquellas personas que no traen cuaderno, deberían de traerlo porque vamos a tocar algo muy, muy importante. Y vamos a hablar un poco más de la doctrina de los judíos, vamos a hablar un poco más de la doctrina que se manejaba en el tiempo de Cristo, ¿verdad? Los pensamientos que se manejaban y muchas cosas que sí son importantes. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a poner esto terminando.